Qué interesante la forma en que describen al delincuente Humberto Moreira en los diarios internacionales como en El País. Miren ustedes lo que publicaron el día de hoy. Un artículo que se llama Un populista ebrio de poder. Y dice lo siguiente: Humberto Moreira Valdés siempre adoró dos cosas: bailar y tener poder, hasta que perdió el ritmo, hasta que se le liaron los pasos. Llamado a ocupar las cumbres de la política mexicana, ha terminado en el suelo, preso, sin pareja que lo reclame en la pista. Su detención este viernes en el aeropuerto de Madrid apunta al cierre de una historia arquetípica de carisma, éxito y caída en desgracia. Nacido en la ciudad norteña de Saltillo en 1966 en una familia de profesores de enseñanza pública, Moreira siguió la tradición licenciándose en educación media, pero su paso por las aulas fue breve. Pronto empezó a trepar por la enredadera de la burocracia educativa hasta llegar con 22 años a la Secretaría de Educación Pública en la capital, en el Distrito Federal. En la siguiente década fue saltando de cargo en cargo hasta lanzarse al abordaje del poder político en 2002, conquistando la alcaldía de Saltillo, gracias a la cualidad que siempre lo distinguió: su popularidad, su conexión con la gente. Dicen que hasta el que iba a su despacho a pelearse con él salía de allí con una complacida sonrisa en el rostro. Aún hoy, después de haber sido arrestado como supuesto cabecilla de un mastodóntico desfalco de fondos públicos entre las clases populares de su región, su nombre sigue concitando admiración y cariño. Porque la lanza de Moreira siempre fue la política social, pero por lo que parece se la clavó en el estómago al convertirla en populismo cleptócrata. ¡Sas! Con 39 años, experimentado, buen porte, ojos verdes, simpatía para regalar, ganó las elecciones a gobernador de su estado, Coahuila, como candidato del PRI. Era el año 2005. Por entonces, la deuda de Coahuila era de unos $25 millones. Cuando Moreira dejó su puesto en 2011, había subido a un ritmo enloquecido hasta alrededor de $2.500 millones. Aumentó el gasto en educación, hizo bibliotecas, financió una ambiciosa campaña de difusión cultural, inyectó una fortuna en obra pública y a la vez, entre su gestión financiera y las paladas de monedas que supuestamente sacó de la hucha, dejó a Coahuila una pródiga cuenca minera y lechera chupada como después de una noche de bodas con un vampiro. Fue una época de dispendio. Nos dejó con una deuda imposible de purgar, dice Carlos Manuel Valdés, profesor de Historia en la Universidad Autónoma de Coahuila, que compara la política de Moreira con la de Hugo Chávez en Venezuela. Empezó siendo un maestro sencillo, pero terminó enfermo de poder, gastando dinero sin límite para comprarse el favor de la gente y con desvaríos como querer implantar en Coahuila la pena de muerte, critica el académico. En el apogeo de su poder provincial llegó a codearse con Fidel Castro, al que visitó en el año 2007. La reunión empezó un lunes a las 11 de la noche y terminó 8 horas después, cuando ya amanecía. Moreira estableció un acuerdo de intercambios con Cuba. 2 semanas después de ver a Castro, el gobernador envió un avión a La Habana, en un avión a La Habana a la Orquesta de Cámara de Coahuila con la suite mexicana de plato fuerte de su repertorio. En México, sin embargo, no sintonizaba con la cúpula de la República. Moreira fue uno de los contados gobernadores que alzaron la voz contra la estrategia contra el narco del delincuente Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional, que apeó al PRI del poder en el año 2000. Calderón, a su vez, lo consideraba un saboteador de su mano dura contra los cárteles. El hecho es que Coahuila se volvió uno de los puntos más salvajes de la eclosión criminal, con el atroz grupo de los Zetas regando de sangre la región, a tal extremo que llevaron a cabo una masacre en el municipio de Allende, cerca de la frontera con Texas, en la que se supone que hubo cerca de 300 muertos, aunque la investigación aún no ha podido sacar números claros a partir de los restos que dejaron los Zetas, expertos en la disolución de cadáveres en bidones de ácido. Pero eso ocurrió en marzo de 2011, 3 meses después de que Moreira dejase el gobierno de Coahuila para dar su gran salto, asumir la presidencia del PRI para cohesionar a sus familias de cara a las elecciones de 2012. Dentro del partido luchaban por la candidatura otro delincuente, Manlio Fabio Beltrones, peso pesado del priismo tradicional, y Enrique Peña Nieto, representante del bando renovador. A lo largo del 2011, Moreira hizo su trabajo.
En noviembre, Beltrones abandonó el combate y Peña Nieto, tan cercano a Moreira, que nació solo 8 días antes que él, fue nombrado candidato el 17 de diciembre, aunque no pudo compartir su alegría con su coetáneo 2 semanas antes, el 2 de diciembre. Moreira se había visto obligado a dimitir como presidente del PRI por el creciente escándalo del endeudamiento de Coahuila. La pista de baile se le quedaba a oscuras. Apartado del escenario, en 2012 sufrió un golpe trágico. El miércoles 3 de octubre de 2012, su hijo Luis Eduardo, de 26 años, fue asesinado a tiros en Coahuila por sicarios de los Zetas. Cuando Peña Nieto fue investido presidente el 1 de diciembre siguiente, el hombre que había allanado su camino dentro del PRI era fundamentalmente 2 cosas: un padre de luto y el hermano menor del nuevo gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, que ganó también con el PRI en julio de 2011. Rubén nunca criticó a su hermano por su nombre, pero tampoco evitó, o no pudo evitar, reconocerlo envenenado de su legado. Cuando yo entré a mi gobierno me di cuenta de que estábamos a punto de que el monopolio de la autoridad no lo tuviera el gobierno sino la delincuencia, afirmó en una entrevista a un diario local. A principios de 2013, Humberto Moreira puso tierra de por medio con México y se inscribió en un máster en comunicación con la Universidad Autónoma de Barcelona. Pocos meses después, los medios mexicanos dieron cuenta del acomodado estilo de vida del político defenestrado en la ciudad catalana, a donde se habían mudado con él su mujer y sus hijas. Chalet, coche caro, piscina. Moreira respondió que tiraba de sus ahorros y de una beca del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Antes de que acabara el año, pisó otro charco por narcisismo. Subió en Twitter fotos suyas luciendo ante un espejo abdominales de gimnasio. Lo notará o no, pero entonces ya llevaba la lanza clavada en el estómago, pues la justicia de Texas estaba buscando a 2 de sus hombres fuertes de su etapa de gobernador, el extesorero y el exencargado de desarrollo social, por blanquear en Estados Unidos dinero que supuestamente habían robado de los fondos públicos del estado de Coahuila. El hilo se fue desenrollando, silencioso, hasta este viernes, cuando la policía española lo detuvo y difundió la noticia de su arresto con un tuit que acababa con un hashtag sardónico: misión cumplida. Las mismas palabras que había empleado justo una semana antes el presidente de México, Enrique Peña Nieto, para anunciar la detención del Chapo Guzmán, un narcotraficante.